En la actualidad, la discriminación es un problema estructural que margina, daña, limita y castiga a personas de todo tipo. Como vimos en un video anterior, las convenciones son herramientas valiosas contra la discriminación que en la actualidad se encuentran aprobadas por la OEA. Pero esto no termina acá. Se requiere la firma y la ratificación por parte de los Estados miembros para darle fuerza obligatoria a nuestros países. Ok, entonces, se aprobaron las convenciones, pero ¿y ahora qué? Haremos hincapié en 5 pasos. En el primero, nos enfocaremos en conocer el texto y el procedimiento para la ratificación. Como paso número 2, crearemos una alianza nacional y luego diseñaremos y aplicaremos un plan de acción. Finalmente, hay que pensar los pasos posteriores. Empecemos por acá. A ver, es evidente que para tomar la iniciativa de lograr ratificar estos instrumentos institucionales, tenemos que saber a la perfección de qué estamos hablando. Imaginemos que debemos hablarle de derechos humanos y problemáticas a una persona poco familiarizada con los afines de las convenciones. Al no dominar el contenido a la perfección, nos limitaremos a tener un discurso repetitivo, volviendo así la conversión muy técnica. Y sí, también muy tediosa y poco emocional. No solo no nos entenderán, sino que además no lograremos conectar y empatizar con la persona. Para prevenir esto, necesitaremos estudiar adecuadamente las convenciones, dedicando el tiempo a la creación de un resumen y nuestra propia adaptación explicativa para conseguir así comunicar de una forma más efectiva. Una segunda cuestión importante es conocer cuál es el mecanismo constitucional que nuestro país debe seguir para ratificar dichas convenciones. Esto implica 2 cuestiones. Por un lado, el mecanismo que establece nuestra Constitución, la cual debe ser seguida para la ratificación, y por otro lado, la jerarquía que tendrá el instrumento ratificado en nuestro orden constitucional. Es decir, debemos investigar quién debe dar el paso al proceso de la ratificación. En dicho proceso, es común el análisis de las convenciones por entidades del Poder Ejecutivo, como el Ministro de Relaciones Exteriores, al verificar la compatibilidad de las convenciones con normas constitucionales. Una vez que esto se valide, lo usual es que el presidente o la presidenta dé la aprobación, firme las convenciones y las envíe al Parlamento a ser legisladas. Acá es cuando es labor de los y las activistas identificar congresistas aliados y aliadas que puedan liderar el proceso de estas ratificaciones en el Parlamento. Es por eso que es muy importante tener debido conocimiento sobre las convenciones y cómo se rige el orden constitucional en nuestros países. Así sabemos a dónde apuntar y a quién dirigirnos. Ok, ahora sabemos lo básico. Pero la discriminación también debe ser colocada en el debate público. Por esto es de suma importancia que formemos alianzas nacionales. Pertenecer o conformar a una nos permite diversificar nuestros fines de lucha contra la discriminación. Y no solo conseguimos y fortalecemos una iniciativa, sino que también evitamos que nuestro tema sea referenciado como problemas de unas minorías. Al haber una alianza, esta puede estar conformada por organizaciones que trabajan con diferentes problemáticas, el cual nos ayudará a tener un avance en materia de promoción de derechos. Aún no terminamos. Acá es cuando nos toca hablar de cómo diseñar y aplicar un plan de acción. Una vez conformada la alianza, debemos trazar una estrategia para lograr la ratificación de las convenciones. Para esto, es importante que entre todas las organizaciones integrantes de la alianza tengamos al menos una sesión para analizar la situación actual del país. Para esto, es útil cuestionarse preguntas base, desde la postura en torno a la discriminación y la igualdad del gobierno actual, así como la posición que el gobierno toma con las convenciones, si obstaculiza la firma o la ratificación, y también cómo es la actitud frente a la discriminación, por parte del sector general en el país o el sector popular, entre otras. Existe un punto de estudio importante que tenemos que tener en cuenta para lograr la ratificación de las convenciones. Debemos estudiar a todos los actores que intervendrán en dicho proceso, desde las instituciones, partidos políticos y legisladores, y su posición frente a las convenciones, a favor o en contra o neutros. A esto lo definimos como mapeo de actores. Además de lo mencionado, nos será útil saber el grado de relevancia, también llamado peso político, el perfil de persona y quién podría influir sobre esa persona. Además, tenemos que realizar un marco discursivo que sea compatible con el tipo de actores, el entorno político, institucional y popular en el que está inmerso el país, dado que la interpretación de nuestro mensaje será diferente en cada sector y cada persona. Recuerden, lo importante es garantizar la pluralidad de las voces en el discurso público de la campaña. Tenemos ahora que definir actividades a desarrollar. Es decir, aclarar qué pasos dar, identificar responsables, plazos y recursos necesarios, además de los recursos con los que se cuenta en base a los objetivos y actividades prefijadas. Entre algunas de las actividades que sugerimos están el cabildeo con el gobierno y las campañas de comunicación.
Por un lado, el cabildeo consiste en mostrar al gobierno el apoyo para la firma o ratificación de las convenciones. Ofrece la oportunidad de explicar los beneficios de las ratificaciones de las mismas. Lo común es empezar enviando una carta, una petición al gobierno para que ratifique las convenciones, ya que podría acceder a la petición a primera instancia. Esta carta debe tener una estructura clara, comenzar con una breve presentación de la alianza que redacta la carta, así como una explicación breve del motivo de la carta, demostrar algún que otro beneficio para el gobierno y cómo se lograrían dichos objetivos mencionados. Además, debe ser breve. Es que sí, incluir más detalles de los necesarios puede volver una carta muy excesiva. Lo que sí podemos hacer es adjuntar material relevante a la carta. Por ejemplo, materiales elaborados con la campaña comunicacional o elementos promocionales como pines, bolígrafos, entre otros. En caso de que el contacto sea por teléfono, el contacto inicial debe ser avisado con antelación, dentro de lo posible, claro. Se debe establecer una relación adecuada y amable con la persona que atiende el teléfono. Esta persona puede ser quien asegurará que nuestro mensaje llegue al funcionario o funcionario relevante. Una vez hecho esto, nos toca prepararnos. Tenemos que tener un plan discursivo para la futura llamada, argumentos a presentar, posibles objeciones y cómo responderlas. Hay que ser breves y claros, no abusar del tiempo. Debemos tomar notas de todo lo que hablamos. Bueno, hasta acá los medios de comunicación implican comunicación a distancia. ¿Pero qué hacemos cuando debemos asistir a una reunión? Comencemos con lo inicial. Antes de una reunión tenemos la obligación de investigar, es decir, conocer hechos y reunir toda la información posible. Si es posible, reunir toda la información acerca de las personas que asistirán. Muy importante es no asistir a la reunión sin compañía. Designar delegados o delegadas con experiencia para responder preguntas difíciles. Finalmente, es importante mantener un nivel de confidencialidad para promover la confianza de la persona con quien nos vamos a reunir. Ahora estamos en la reunión, y la dificultad de algunas preguntas puede jugarnos en contra. Por eso, si desconocemos la respuesta de alguna de ellas, es mejor no responder y hacerlo posterior a la reunión en una llamada de seguimiento. Acá además es cuando se justifica por qué es tan importante no asistir a la reunión sin compañía. No estamos solos, podemos apoyarnos en nuestro equipo para responder adecuadamente. Finalmente, hay que hacer un resumen de los acuerdos y de las próximas medidas antes de irse de la reunión. Bien, aquí es cuando hablamos de las campañas de comunicación, pero primero diferiremos entre dos situaciones, antes de la ratificación y después de la ratificación. Antes de la ratificación, es necesario definir en dichas campañas mensajes que expliquen el contenido de las convenciones, así como contestar mitos o mensajes instalados por opositores, definir los medios de comunicación, entre otras cosas. Algunas de las actividades que se pueden realizar incluyen conferencias de prensa, piezas comunicacionales como videos, audios, flyers en internet, entre otras opciones. En la situación posterior a la ratificación, las acciones comunicacionales irán encaminadas a la difusión de los derechos reconocidos por las convenciones y a la promoción de la vigencia y garantía de sus postulados. Bien, hasta acá vimos la importancia del reconocimiento de las convenciones, la creación de una alianza nacional y la aplicación de un plan de acción para llevar a cabo la ratificación. Pero dicha labor conlleva tener una constante evaluación propia y una autocrítica imparcial. De esto pulimos nuestras debilidades, aprenderemos de nuestros errores y potenciaremos el resultado de nuestras decisiones. Dicha evaluación incluye el análisis constante de los cambios de coyuntura. Por ejemplo, la proximidad de unas elecciones, el cambio de gobierno de un funcionario o funcionaria, en los puestos claves, entre otros. Finalmente, hay que pensar los siguientes pasos, incluso si el Estado ha expresado su negativa a la firma o ratificar las convenciones. En caso de que el Estado haya expresado su negativa, se analizarán las razones de esta negativa. Conviene evaluar cuáles son las acciones comunicacionales a seguir y cómo seguirá la alianza, desde cambiar el tono del contenido del mensaje o una pausa hasta que las condiciones sociopolíticas del país cambien. En caso de que el Estado haya firmado, todo el proceso debe realizarse nuevamente, esta vez para incidir en el Parlamento, quienes darán continuidad o no a la ratificación de las convenciones. Si finalmente se consigue la ratificación, hay que plantear qué rol tomará la alianza en esta nueva etapa. El trabajo que sigue a continuación tiene el fin de armonizar la legislación nacional a los postulados de las convenciones. Indistintamente de si logramos o no la ratificación, el proceso es lento y requiere nuestra paciencia y dedicación. Conseguir la ratificación es un paso muy importante para la igualdad de todas las personas del país. Así que si se logra, hay que festejarlo. Y si no, no hay que desanimarse. Porque la desigualdad y la discriminación nunca descansan.